mis amados, esta mañana quiero invitarte a que abras tu Biblia en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 3. Y vamos a estar leyendo, mis amados, esos 12 primeros versículos de este maravilloso capítulo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Señores, Timoteo. Si ya encontraste el texto, voy a invitarte a que te coloques sobre los pies en reverencia a la palabra de nuestro buen Señor. Amén. Dice el Señor así. Esto es cierto, y voy a leerles en la nueva versión, la Biblia para todos. Esto es cierto, que el que quiera ser dirigente aspira a una buena obra. Es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga que criticar y que muestre las siguientes cualidades: ser sensato, respetable, fiel a su esposa, tener dominio propio, estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de influir a otros en la fe. Un dirigente no debe emborracharse ni pelear, sino ser amable, pacífico y no amar el dinero. Debe dirigir bien su propia casa, es decir, que sus hijos les obedezcan y siempre los respeten. Si un hombre no sabe dirigir su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. No debe ser un nuevo creyente para que no se enorgullezca y no caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Además, debe tener el respeto de la gente que no es de la iglesia. De esta manera evitará críticas y no caerá en las trampas que el diablo trata de ponerle. Así también los ayudantes deben ser respetables, sinceros, no tomadores de mucho vino y no ganar dinero de manera deshonesta. Debe seguir la fe que ahora Dios nos ha dado a conocer y tener la conciencia limpia. Primero hay que ponerlos a prueba. Entonces, si no hay nada en su contra, podrán servir a la iglesia. Asimismo, las mujeres deben tener estas cualidades: tener el respeto por los demás, no hablar mal de otros, tener dominio propio y ser dignas de confianza en todo lo que hacen. Los ayudantes deben ser fieles a su esposa y dirigir bien a sus hijos y su hogar. Los ayudantes que hacen bien su trabajo obtienen un puesto honorable y fortalecen su fe en Jesucristo. Amén. Toma asiento. Hemos estado ahora en este proceso de conocer nuestros límites personales y trabajamos sobre eso durante un semestre, donde te encontraste como persona y supiste: tal vez yo soy depresivo, tal vez yo soy ansioso, no, es que tal vez a mí el gran problema de mi vida son las faldas o los pantalones, ¿sí? Como Sansón. Y Dios nos enseñó cómo lidiar con esas debilidades de carácter, superando nuestros propios límites para ir más allá. Ir más allá es encontrarse con Jesús, con aquel que te dijo: sed santo, porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Y una vez vimos ello, entonces lo que estamos buscando es ser esta iglesia sin límites que Dios quiere que seamos. Y yo estoy muy contenta porque esta semana tal vez Jonathan nos compartió 4 canciones que Dios le dio
maravillosas, espectaculares, que yo espero que las podamos tenerlas, sí, son muy lindas, son canciones preciosas, muy buena musicalización, pero mejor letra. Y doy gracias a Dios por eso, y gracias a Dios por esos talentos maravillosos que están ahí trabajando. Okay. Pero buscar ser una iglesia sin límites, si la iglesia soy yo, ¿quién no debe tener límites? Yo. Y a mí me confronta mucho esa palabra que el Señor dice que mayores cosas que las que Jesús hacía, nosotros haremos. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba, levantaba muertos, echaba fuera demonios, confrontaba la mentira y la hipocresía de los fariseos. ¿Qué más allá de eso tú has hecho? ¿Por cuántos enfermos has orado y se han sanado? ¿A cuántos paralíticos le has dicho, ándate y anda? Y el paralítico dejó su silla de ruedas y anduvo. ¿O cuándo te has encontrado con un cortejo fúnebre y te has dicho, paren, bájenlo, voy a orar y se lo devuelvo a su familia para que ya no haya dolor? Eso fue lo que hizo Jesús cuando iba una viuda solita con su hijo a entrar. Y para el cortejo dijo, bájenlo, y lo despertó. Nuestra fe, queridos, tiene demasiados límites. Sencillamente porque pensamos en función de nosotros como seres finitos y limitados. El solo hecho de hablar de la santidad para muchos de nosotros es una limitante. Dile que tienes a tu lado, tú eres santo. Tú eres santo. ¿Cómo te sentiste cuando el otro te dijo que tú eras santo? ¿Cierto que se siente raro? Hay como una cosita por allá adentro que es que me acuerdo de lo que yo hago que no es tan bonito, que no es tan santo, y decir que soy santo me incomoda porque no es una verdad. Pero Dios quiere, iglesia, que nosotros vayamos a más en ese proceso de santidad. Amén. Donde la santidad es una realidad. Y ese es un límite que la iglesia tiene que entender que debe sobrepasar. Cuando pensamos lo que somos para Dios, nuestra visión de nosotros mismos cambia. Cuando el Señor te ve a ti, no es una persona limitada espiritualmente, Él ve a Jesús. Y Jesús está lleno de gracia y de gloria. Y Jesús está lleno de misericordia y de bondad, y de poder y autoridad. Entonces, cuando el Señor te mira a ti, te mira como mira a Jesús. ¿Cómo te mira a ti? En esa misma dimensión. Y si estás sentado en los lugares celestiales con Jesús, pues que entra al reino de los cielos. Nada impuro, de hecho. Pero poder superar los límites es depender del Espíritu Santo, sus frutos, sus dones y sus ministerios. Y hemos empezado a hablar este semestre acerca de los dones del Espíritu. Y cómo el Espíritu lo reparte a quien quiere y como quiere, de acuerdo a la capacidad de cada uno. No olvides la parábola del Señor que se fue lejos y entregó talentos para que administraran sus recursos. No olvides al que multiplicó de 5 talentos a 10, pero tampoco olvides al que solo le dieron 1 y simplemente lo envolvió en un pañuelito, lo echó en una bolsita, hizo un huequito y allí lo puso y le dijo, Señor, aquí está tu talento. Y cuando entendemos ese diálogo que este hombre tiene con el dueño, con el Señor, la verdad me dice qué tipo tan altanero y tan grosero. Claro, yo sé que tú eres un hombre que reclama donde no sembró, que quiere recoger donde no ha puesto,
y pues aquí está tu talento. Uno me dice y uno te devuelve. Y el Señor le dice, si sabías que yo era así, hubieras puesto ese talento en el banco y al menos los intereses me hubieras entregado. Dios no es escaso, iglesia. Y a mí me causa gracia cuando uno le dice a un hermano, hermano, sí va al Señor. No, pastora, yo no sé hacer nada. Yo no sé hacer nada. Y esta semana le compartí a alguien del trabajo y le decía que a la iglesia yo le enseñaba que uno no debería ser el apéndice del cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Porque el apéndice, ¿para qué sirve? Que le dé apendicitis. Para que le dé apendicitis, eso es lo que decimos, ¿cierto? Para nada más, la gente de la ciencia, los médicos, no saben para qué tenemos nuestro apéndice. Pero en eso, Dios quiere miembros activos, gente dinámica que vive. Y por eso nos da dones, para que ministerialmente tú ejerzas y vivas en esa verdad. El domingo pasado estuvimos viendo esas cosas que no son un ministro de Dios, esas cosas que no deben estar en la vida de una persona que realmente quiere adorar a Dios y no tener límites espirituales y hacer lo que Jesús le mandó que hiciera. En la segunda epístola a Timoteo lo vimos, capítulo 3, que no era ególatra, que no era ambicioso, que no era creído de lo que no era, que no era un fanfarrón, ¿verdad? Que no era una persona orgullosa ni blasfema, que no era un desobediente a sus padres, y los muchachos desde este momento le han hecho caso a sus papás en absolutamente todo en esta iglesia. Amén. No son ingratos, no son sacrílegos. Nosotros tenemos un sentido de santidad, de pureza y de consagración a Dios. Tenemos amor por los otros. No andamos diciendo mentiras de otras personas, no somos crueles, no somos hacedores del mal, no somos traidores, no somos imprudentes, no somos soberbios, no somos hedonistas que estamos buscando el placer por el placer. La gente quiere que le paguen primero y trabajar después. Los muchachos quieren graduarse antes de estudiar. Y quieren tener relaciones sexuales antes de casarse. Todo en el mismo orden, fuera del propósito y del orden de Dios. ¿Buscando qué? Placer. Placer. Hoy el Señor nos invita, en la primera epístola de Timoteo, a pensar lo que sí debemos ser. Eso que debes tener en tu vida para sentirte identificado con el propósito de Dios y decir, Señor, tú me has llamado. Hay gente que no tiene sentido en su vida y no hay nada más triste que eso. Estos días estamos haciendo entrevistas en la oficina central para la secretaria. Ya han llegado varias personas, pero entre todas alguien me llamó la atención. Era una persona grande, de más de 30 años, y solo tenía el bachillerato y 2 trabajos. El uno de 1 año y el otro como de 3 años. ¿Cómo creen que uno de jefe mira a una persona así? ¿Cómo crees? Con prevención, con inquietud, como que ven 30 años de mi existencia haciendo ¿qué? Produciendo de qué manera, enriqueciéndome de qué manera, creciendo de qué manera. Pero hay hermanos que al Señor se presentan con 30 años de evangelio y apenas la primaria espiritual. 30 años de evangelio y el Señor dice, ve, pero ¿dónde está tu palmarés? ¿Dónde están tus acciones espirituales? ¿Dónde están tus frutos? Señor, soy ser discipulado. Y eso los que lo han terminado.
Dios quiere una iglesia sin límites. Dios quiere una iglesia que le crea realmente a Dios para empezar a transformar el mundo. Vivimos en una sociedad bien complicada, queridos. Solo levanta tus ojos y mira. Mira lo que está pasando. Y no es solo moda, sino es solo música, es legislación. ¿Sabían que en este momento en el Senado están cursando una ley para que tú no puedas evangelizar? ¿De acuerdo? Porque eso es invadir la vida de otro. Eso es querer adoctrinar a otro y eso está prohibido porque tú tienes libertad de desarrollo de tu personalidad. Nos pueden orar por los homosexuales. La conversión que ellos han llamado, que está prohibido decirle a un homosexual, mira, vuelve a tu género como Dios te envió. Vivimos tiempos peligrosos, difíciles, iglesia. ¿Y la iglesia? Dones y ministerios enterrados de gente que no cree que Dios le ha llamado a sobrepasar sus propios límites e ir más allá. El Señor ha estado inquietando mi corazón y me ha dicho, ve a lo próximo. Ve a lo próximo. Deja de mirar tanto al pasado, deja de mirar tanto a lo que pasó, a lo que sucedió antes y proyéctate a lo nuevo. Dispón la iglesia para crecer en un nuevo orden de Dios. Pero es necesario que tú anheles los dones del Espíritu Santo. ¿Qué haces cuando tú ves un vaso sucio y necesitas servir en el altar? Hay que lavarlo, hay que limpiarlo. Nadie va a tomar leche en un pocillo que está allí untado de chocolate, de café. Yo les decía de mi primera experiencia en una visita pastoral. Cuando empecé a pastorear en Buenos Aires, más arriba, un día fui a visitar a una hermana. Quienes me conocen saben que soy meticulosa con el tema del aseo, escrupulosa, amo. Y aquella tarde yo voy a la casa de esta hermanita y ella me dice, pastora, ¿quiere algo? Claro, yo subí, estaba sudando, yo subí a pie. Y ella me sirve en ese vaso. Y el vaso me contó que han tomado leche, que habían tomado café, y además de eso estaba esportillado. Yo miraba aquella gaseosa y dije, Señor, cumplí, Señor. Y ella me dice, ¿quiere más? Se lo tomó tan rápido. Yo me decía, no, así estoy. ¿Qué pasa cuando Dios quiere llenarte de su presencia, pero tú eres un vaso contaminado? Cuando Él quiere que esos dones florezcan sin límites en tu vida, pero tu vida está contaminada. Cuando no eres un vaso limpio para Dios. Estamos a puertas de empezar a hablar de los dones del Espíritu y del fruto del Espíritu, pero es necesario hacer la tarea. El año pasado Dios nos estuvo hablando casi todo el año acerca del pecado, del arrepentimiento, de la salvación, de la santidad. ¿Cuánto has practicado de eso? De todo lo que aprendiste. La verdad es que las prédicas están ahí en Facebook. Tú las puedes buscar y volver a repasar para recordar. Lo que se aprende y no se practica, se olvida. Lo que se aprende y no se practica, se olvida. Si no entendemos, queridos, que debemos vivir vidas santas y diferentes, estamos condenados a olvidar que Dios nos llama y comportarnos como aquellos que no tienen a Dios. Iglesia, frente a Dios solo hay dos caminos: o tú eres de Dios o tú eres de Satanás. Sencillo. Nadie permanece neutral y he venido reiterando en eso. Tú no tienes sino dos opciones: o escoges a Dios
pues coges al diablo. Fácil. Consecuencias difíciles, sí, pero la decisión es fácil. El Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero es que renunciar al mundo y a todo lo que el mundo ofrece nos cuesta. Nos cuesta. ¿Cuánto cuesta renunciar a la mentira? Difícil, ¿verdad? Es que la mentira nos saca de apuros. La mentira nos hace quedar bien. La mentira nos salva del regaño del jefe, del memorando. Pero la palabra dice que Satanás es el padre de la mentira. Y cuando dicen, es que era una mentirita blanca. No hay mentiras blancas, ni verdes, ni rojas, ni rosadas, queridos. Entendiendo eso y teniendo claro en tu mente que debes decidir de qué bando te vas a colocar y cómo quieres vivir, entonces es necesario que tú digas, y yo creo que aquí nadie está diciendo, no, yo como que mejor me voy con el diablo, es como más fácil. ¿Cierto que no? Nadie decide por Satanás de manera consciente. Soy una convencida que quienes viven en el pecado son esclavos del pecado y no entienden lo que hacen ni cómo viven. Pero cuando Dios viene a la vida, el Señor nos da libertad, y la libertad que el Señor nos da es decidir seguirle o volver a donde estábamos. Es tu decisión. Y el apóstol San Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, de la lista que hoy iniciamos hablando, apártate. Y la gente que quiera servir a Dios no puede tener ninguna de esas fallas de carácter. Pero el que quiera servir a Dios tiene que ser, y empieza a hablar de, en la Reina Valera dice que el que anhela obispado, buena cosa, desea. Y que los obispos deben ser irreprensibles. En esta traducción, la Biblia para Todos dice, el que quiera ser dirigente de la iglesia, que dice, no, yo no quiero dirigir nada de la iglesia. Yo no, pastora, eso, póngale esa tarea a Manuelito, póngale esa tarea a don Antonio, póngale esa tarea a Olvita. Yo no quiero ser dirigente de la iglesia. Entonces ese tema no es para mí, pastora. Esa prédica me salvé. Déjame decirte que todos dirigimos algo en algún lugar. Los hermanos más grandes a sus hermanos más pequeños. Y esa es una forma, pastor. Los padres y madres a sus hijos. Los muchachos a sus compañeros en la universidad o en el trabajo. Cada uno de nosotros tiene un área de dirección. Así es de que estas condiciones son para todos. Para ti y para mí. El que quiera dirigir algo aspira a una buena obra. Pero es necesario que quien quiera dirigir sea una persona que lleva una vida que nadie pueda criticar. ¿Puedes decir eso de ti? Cuando a mí me miran, dicen, oye, a Susana no le encontramos nada malo. Pienso en mi temperamento y digo, habrá unos cuantos que digan, no, es que el genio de ella. Y entonces ya estoy errando al blanco. Ya mi nivel de exigencia de Dios empieza a tener fallas. Cada uno de nosotros sabe esas cosas que los otros le critican. No sabemos. Dice que nadie tenga por qué criticarte. Porque eres un buen empleado. Porque eres un buen padre. Porque eres un buen esposo. Porque eres un buen hermano. Porque eres un buen hijo. Eso debe caracterizarnos. Y si vives de esa manera, el apóstol dice que pueden decir de nosotros toda clase de mal,
mintiendo. Mintiendo. Habrá gente a la que tú no le caigas bien por algunas circunstancias. Pero si tú le caes mal a alguien por causa tuya, estás cerrando al blanco. Estás dejando de avanzar a una vida sin límites. Por eso el Señor, mis amados, nos exige vidas de las que nadie nos pueda criticar. Que cuando a ti te miren, digan, wow, qué buena persona. Y el domingo pasado poníamos de ejemplo a alguien que entró a formar parte de la nómina del mejor equipo del mundo y sus alrededores. Ese glorioso equipo hacia el cielo. ¿Sí? Ese equipo. Pero cuando uno le escucha a la gente hablar de él, nadie dice nada malo de ese hombre. No. Ni los adversarios de otros equipos, ni los comentaristas deportivos, nadie dice nada malo de Falcao. No. Nadie. Y uno dice, wow, qué bonito ser un cristiano de ese calibre. Que nadie diga nada malo de ti. Dirás, sí, Señor, con los mismos contratos y el mismo dinero, gracias. Yo quiero ser como él. Pero el Señor quiere que tu vida sea así, que nadie diga nada malo de ti. Que lo malo que digan de ti es que es un fanático que se la pasa orando. Es que es un fastidioso porque a toda hora nos habla de Dios. Eso es lo malo que pueden decir de ti. Pero evidentemente Dios quiere gente que no tengan que criticarles. Y que muestren las siguientes cualidades. Que sea una persona sensata. Vivimos en un mundo de insensatez. El mundo es insensato. ¿A ti te parece que una persona que se hace poner las orejas puntudas, que se hace quitar 2 dedos y que se tatúa todo para parecer un alien, es una actitud sensata? No lo es. ¿A ti te parece sensato que una mujer disponga sobre su cuerpo, porque es su cuerpo, pero disponga del cuerpo de otro para matarlo? Eso es insensatez. ¿A ti te parece sensato que un padre no le pueda decir a su hijo menor de edad, mira, eso que estás haciendo no es, tú debes comportarte de estas y estas maneras? Te puedan demandar, te puedan llevar a la cárcel porque tú corregiste a tu hijo. Ahora, hay maneras de corregir, claro que sí. Y hay maneras de instruir, claro que sí. Pero vivimos en un mundo de insensateces. Insensateces. Dios dio el equilibrio entre hombres y mujeres. Y permitió que niños crecieran en hogares entre hombres y mujeres. Pero es insensato pensar que la gente quiera tener hijos con 2 papás, donde la participación femenina no existe. Eso es insensato. Es insensato que una persona le dé preferencia no a la beneficencia, no a un orfanato, no a personas necesitadas, sino al perro o al gato. Pero lo estamos viendo. Esa es la insensatez del mundo, queridos. Y el Señor dice, los hijos de Dios, aquellos que van a ser llenos del Espíritu, tienen que ser personas sensatas. Amén. Sensatas, hermano. Use su discernimiento espiritual para obrar de manera sensata. Cuando le invitan a cosas que no corresponden, use la sensatez. La sensatez. Es insensato que hombres adultos estén buscando niñas como pareja. Eso es insensato. Eso no tiene sentido ni lógica. Pero es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Es insensato que la gente no piense en construir un capital, una vida, un mundo con alguien
alguien, pero quiero un sugar daddy, alguien que me mantenga, un tipo que me pague. Son maneras de prostitución y no las llaman así. Porque dejaron de ser sensatos. La gente dejó de ser sensata. Los hijos de Dios debemos ser sensatos. Debemos ser personas respetables. Cuando tú hablas, ¿te toman en serio? O lo que tú dices, no hablas sino bobadas. No le pongamos atención. Cuando tú hablas, la gente se venga, de pronto, ahí hay sabiduría. O te buscan para el consejo. Yo atiendo a una persona, ella no es cristiana. Y he expuesto el evangelio muchas veces. Pero cuando ella está en dificultades, cuando necesita un consejo, adivinen a dónde ella. La pastora jugando. ¡Ay, imagínate que... Mira, yo pienso que siempre tienes la respuesta. Dios siempre tiene la respuesta. No somos nosotros, es Dios. Pero la sensatez tiene que estar atada a tu vida para que seas una persona respetable. ¿Ven que una cosa va atada a otra? El bien pensar y el bien hacer nos llevan a ser personas respetables, de las que nadie tiene nada malo que decir. Que sean fiel a su esposa o a su esposo. Y ¿saben qué? El Señor me llevaba a pensar que la fidelidad a la esposa y al esposo no solo es de los que ya están casados, sino de los que no se han casado. Si tú entiendes que Dios tiene para ti una pareja desde antes de la fundación del mundo, porque Dios conoce todas las cosas y Dios no tiene que inventar respuestas para ti. Si tú tienes ya una persona en la eternidad por Dios destinada para ser tu ayuda idónea, y tú te enredas en muchas relaciones y con muchas personas, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás siendo infiel? Yo no lo conozco. Bueno, guarda tu vida para esa persona especial. Guarda tu vida para ese hombre especial, guarda tu vida para esa mujer especial. Pero es que Satanás ha distorsionado todo lo que vemos. Todo. Y nos lleva a pensar de maneras muy raras. Y perdemos el sentido de eternidad. Cuando la iglesia y el cristiano pierden el sentido de eternidad, mira, perdimos el alma. ¿Y qué decir de los que ya tienen compromisos? Atendí a una pareja en consejería segura. Y la señora le fue infiel a su esposo. Y él le había sido infiel a ella antes. Y resulta, él decía, pero es que yo nunca tuve sexo con esa mujer. Yo le dije, ¿a ti te parece que eso es fidelidad? Sí, porque yo no me acosté con nadie. La palabra del Señor y el mismo Señor Jesús dice que aquel que mira a otro para codiciarle sexualmente ya pecó. Es como si ya se hubiera acostado con esa persona. Difícil los niveles de Dios, ¿verdad? Esos estándares de Dios, ese nivel de exigencia de Dios, ser santos. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. La iglesia ha perdido su nombre. Ya nada es pecado. Y recuerden que el pecado Dios no lo define como lo malo que hago, sino como el bien que sé hacer y no hago. Y no hago. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Dios quiere llenar la iglesia para que se cumpla lo que la palabra dice, que en los postreros días el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos soñarán sueños y nuestros ancianos tendrán visiones. ¿Tú eres parte de la iglesia?
Buenas. Amén. ¿Alguien es parte de la iglesia? Amén. Y no es que si digo amén me comprometo, mejor no digo nada. Es que si digo amén, entonces todo eso es para mí y me van a empezar a subir la vara y ahí ya no quiero. Ahí ya no quiero. Yo quiero ser ese cristiano bonito que va el domingo a culto, se persina y se va. Que cambió la misa por el culto. Pero no hay transformación de vida, no hay compromiso, no hay necesidad de santidad. Dios quiere llenar tu vida, pero tú tienes que corregir y limpiar el depósito de tu vida para que Dios pueda llenar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Jesús desde su humanidad vivió de manera coherente con lo que predica. Y dice la palabra del Señor que fue tentado en todo sin pecar. En la Biblia no hay ninguna alusión a que Jesús se hubiera fijado en alguna chica, ¿cierto que no? Todo el cuento de la Magdalena y todas esas cosas son fábulas, invenciones de la mente. Pero muy seguramente Jesús tuvo que ponerle orden a su cabecita por alguna muchacha o alguna mujer hermosa que vio, bonita, llena de cualidades. De hecho, las mujeres seguían mucho a Jesús, ellas apoyaban el ministerio de Jesús. ¿Y cómo ser tentado en todo? Pues para entender la tentación de los varones. Y decir, sí, se puede estar claro en la meta. La meta de Jesús era la cruz. Esa era su meta de vida. Qué tremendo, ¿no te parece? La meta de Jesús no era el poder, no era el dinero. Era entregar su vida por otros en amor, muriendo a sí mismo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Ser fiel a la esposa, al esposo. Es tener ese carácter de, Señor, entrego mi vida a ti. Y el problema no es mirar, el problema es remirar. Cuando tú remiras, entonces allá tiene lío. Sí, qué chica tan bonita. La verdad está como bonita. Allá tienes problemas. Tienes que aprender a mirar sin remirar. Bonita. En la cabeza. Coherencia. Debo ser respetado, debo ser honorado. Dice tener dominio propio. ¿Cómo nos cuesta eso, verdad? El dominio propio tiene que ver con esto. Imagínate el postre que más te gusta. Imagínate ese postre. No sé, ¿qué es? Chocolatina, arequipe, eso no es postre. ¿Qué es eso que tanto te gusta? Arequipe, helado, fresas con crema, brownie con helado. A ver qué hace que se conecta. Anda por ahí. Ahora imagínense ustedes ese delicioso postre ahí enfrente. Y te dicen, si tú esperas 5 días, te voy a dar una ración de postre durante el resto del año. Y tus 5 días ahí viendo ese brownie con que te hace ojitos, con la cucharita y lista. Ese experimento lo hicieron con niños. Y sabes que la mayoría de ellos no pudieron esperar que se comieron su postre favorito. Los seres humanos, por más adultos que seamos, tenemos el mismo dilema frente al dominio propio. Hay cosas que nos encanta hacer, pero que no nos bendicen. Madrugar.
Nos gusta dormir hasta las 11 de la mañana. Hermano, usted ya perdió medio día de su vida. La noche es para dormir y el día para producir. ¿A qué hora empieza el día? Algunos a las 3 de la madrugada. Algunos otros empieza a las 5 de la mañana porque hay que producir. Si tú empezaste más tarde de las 5, las 6, tú perdiste 2, 3 horas de tu día. ¿Por qué será que no me rinde? Porque duermes mucho. Pero cuando el despertador suena, tú dices, 10 minutos no. Y 10 minutos más se te volvió 1 hora, 2 horas. Y luego te levantas corriendo y en desazón. Eso es no tener dominio propio. Eso es no tener dominio propio. ¿Ven? Nosotros pensamos dominio propio, cosas complicadas, pecados escandalosos. Allá es donde hay que aplicar. No. Dios quiere que tengas dominio propio aún en las cosas más sencillas. En la nuera. Cuando uno dice el brownie con helado, uy, pero pongamos otro pedacito de helado, otro pedacito de brownie, echémosle leche condensada, que eso queda rico, unas fresitas ahí. Eso es no tener. Y el Señor dice que los hombres y mujeres a los que Dios quiere utilizar deben tener dominio propio. Luego dice, estar dispuestos a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de instruir a otros en la fe. Recuerdo, y se los he compartido varias veces, pero creo que es la escena más bonita de generosidad que yo he visto. Un muchacho en nuestra iglesia. Un día una persona golpeó nuestra puerta, estábamos todavía arriba. Y esta persona llegó muy necesitado, sin ropa, sin saco, terrible. Y en nuestra bodeguita teníamos jean, camiseta, saquito, pero no había zapatos. Y esta persona traía esos zapatos de verdad que amarrados de los cordones, porque no servían nada más. Y este chico se ha quitado sus zapatos y se los dio. Yo no puedo olvidar ese gesto de generosidad. Y se fue casi descalzo para su casa. Recuerdo que lo único que venía unas alpargatas chiquiticas y él metió los pies ahí como pudo y se fue en las puntas para su casa. Y nosotros no somos capaces de incomodarnos por nadie, más allá de nosotros mismos. Buscamos nuestro propio deleite, nuestro propio placer, nuestro propio deseo de tener y de satisfacer nuestra necesidad, pero el Señor dice, ¿qué tanto te incomodarías? Y pone el ejemplo. Ahora yo entiendo que nuestro mundo es tan difícil que traer a alguien a nuestra casa, recibir a un desconocido en casa, es una cosa muy compleja. Pero hay otras maneras de socorrer al necesitado que están a nuestro alcance y no lo hacemos. Somos hijos de Dios, personas que queremos ser llenas del Espíritu Santo, transformar nuestro mundo, pero no queremos sacrificar nada. Nada que nos incomode. Tan sencillo como esto. Y alguien me dijo, pastora, yo no quiero ser pastor como usted. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Tan mal ejemplo he dado? Me dijo, no. Es que yo no me imagino todos los domingos de mi vida yéndome a la iglesia. A mí me gusta la ciclovía. Y por eso él no quería ser pastor. Por la ciclovía. Amo mi ciclovía. Nada que me incomode. ¿Ayunar? No, pero si eso lo hizo Jesús, ¿por qué nos vamos a sacrificar en el ayuno? Porque debo mortificar mi carne para que la obra de Dios esté en mí. Porque si Jesús ayunó, ¿qué me hace pensar a mí que el ayuno no me pertenece? Y sin embargo, el tiempo de ayuno es de los tiempos más desérticos de la iglesia, donde menos gente viene. Y no porque no pueda, es porque hay que hacer chocolate.
El domingo debería ser tiempo de comunión con Dios y tú deberías venir en ayuno. Con eso te evitabas la pelea de andarle haciendo desayuno a todo el mundo el domingo. Mi mamá desde muy niña nos enseñó a ayunar. Imagínense a una chinita de 3 años pidiendo el chocolate con pan. No, señora, vamos para la iglesia, debes ofrecer tu ofrenda al Señor. Después aprendimos que era normal. Dios quiere gente que aprende a sacrificarse por los demás. Personas que abren su alacena para socorrer al necesitado. Tal vez el problema más grave de la iglesia es la economía. ¿Sí? Ser generosos nos cuesta. Dar a otro nos cuesta. Capaz de enseñar a otro. Pastora, es que yo no he podido ir al discipulado, yo no he podido ir al seminario, yo no he podido estar todos los estudios bíblicos. ¿Sabes que para enseñar de Jesús solo necesitas contarle a la gente lo que Dios hizo? Esa es la mejor lección que tú puedes enseñarle a alguien. ¿Dónde te encontró Dios y cómo Dios cambió tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti y en ti? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Eso es lo que tienes que enseñar. Hablaba esta semana con alguien en la oficina y le decía que el evangelio que se predicó en mucha parte del primer siglo de la iglesia primitiva era: Jesús fue encarnado como Hijo de Dios. Se entregó por nosotros en la cruz y nos dio salvación. Pongan que vienen los romanos. ¿Quién se sentaban a decir, venga los discípulos, venga el enseño, venga? Y el culto era a la madrugada, para los que les encanta madrugar, 2, 3 de la mañana, en los sepulcros, en las catacumbas, en los huecos del drenaje de Roma. Ahí estaba la iglesia adorando, ahí estaba la iglesia ministrando, ahí estaba la iglesia clamando. Que a nosotros nos dicen culto a las 9 y estamos durmiendo, como que sacamos el pipí. Estoy cansado. ¿Qué fe vas a enseñar? ¿Qué fe vas a enseñar si no la vives? Con que solo enseñes lo que tú vives en Dios, serás apto para enseñar. ¿Dónde te encontró Dios? ¿Sabes dónde me encontró Dios a mí? Queriendo irme a hacer revolución al mundo. Allá me encontró Dios. Nunca dejé de ir a la iglesia, jamás dejé de ir a la iglesia. Yo fui cristiana desde niña, pero en mi adolescencia mi fe fue confrontada con muchos malos modelos cristianos. Y yo veía la necesidad del mundo y yo dije, tan pronto yo me gradué del colegio, yo sé qué voy a hacer con mi vida. El Señor, como dice Santiago Benavides, tenía un plan más cerca de casa y me enseñó que hay muchas maneras de hacer revolución y de ser productivo en función de la vida de otros, liberándoles de la esclavitud, no de un gobierno, no de una economía, de la esclavitud del pecado, que es la que realmente agobia. Por eso estamos tan difícilmente viviendo, porque la gente, mis amados, no ha entendido que el evangelio de la vida es el evangelio que transforma mundos, que transforma naciones, que transforma barrios, que transforma familias. El que quiere ser lleno de Dios debe ser una persona dispuesta para compartir de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿No tienes nada que contar? ¿No tienes nada que decirle al otro de lo que Dios ha hecho en ti? No necesitas un tratado de teología. Tú necesitas tu propia vida, esa vida a la que nadie tacha, porque es una buena vida en Dios. Que debe no emborracharse ni pelear. Aquí no hay ninguno que le encante el trago. El de tinto, solo es. Pero el Señor dice, no se emborrachen, en lo cual hay disolución, peleas. ¿Ustedes no han visto que a las madrugadas, después de las tiendas y esas cosas, la gente no sale peleando? Y en esas peloteras mucha gente no ha terminado matando a su mejor amigo o a un familiar. Se dice, no se emborrache. No hay por qué.
El Señor nos pide, mis amados, que nosotros seamos personas tranquilas, que no peleemos, que seamos amables y pacíficos, que no amemos el dinero. Venga, pero yo quiero tener dinero para poder vivir cómodamente. Quiero tener mi carro, quiero tener una casa, quiero poder asegurar mi vejez, quiero poder viajar. Y todo eso está bien. Los patriarcas del pueblo de Israel eran gente acomodada, no era mejor. Pero sabes, la iglesia, la Biblia habla de lo que ellos tenían, no como lo más importante. La Biblia habla de ellos por su relación con Dios. ¿Sí? Cómo Abraham era el amigo de Dios, cómo Abraham caminaba con Dios, cómo Abraham sacrificaba a su hijo Isaac. ¿Estaba dispuesto a hacerlo, verdad? ¿Qué altar del sacrificio? Pero por allá, si tú lees, vas a saber que Abraham era un hombre que tenía toda una nación a su cargo. Que Abraham era un hombre que tenía camellos, ovejas. Era un hombre próspero. Lo más importante de Abraham era el dinero. Isaac heredó de su papá. Y Jacob tuvo que hacer su herencia de cero. Finalmente Esaú se quedó con lo que era de su papá, pero Jacob tuvo que ir, pagar su trampa, ser tratado por Dios y regresar siendo un hombre próspero y bendecido. Entonces, ¿por qué Dios dice que no amemos el dinero? Porque cuando yo amo el dinero más que lo que amo a Dios, ya pequé. Porque cuando amo el dinero y lo que pienso y no tengo en mi cabeza otra cosa sino hacer capital, estoy pecando. Porque estoy poniendo al Dios dinero por encima del Dios de los cielos. Y el que quiere ser lleno del Espíritu tiene que tener la correcta proporción entre anhelar ser una persona próspera y el amor que tengo y la pasión que tengo por Dios. ¿Bien? Así es de que, iglesia, no está mal pensar en un emprendimiento, pensar en hacer empresa, en hacer negocio, en tener un capital. Lo que está mal es que ese pensamiento me aparte del propósito de Dios y me aleje de la casa de Dios. También dice que debe dirigir bien a su casa, y estoy terminando. Dirigir bien a su familia y a sus hijos, que sus hijos le obedezcan y siempre le respeten. Qué difícil hoy encontrar hijos respetuosos, ¿verdad? ¿Cuántos han visto este serie? Está la mamá con el niño en el supermercado haciendo la fila. Y el bebé abre una taza y ¡pac! Porque no le compró o porque no le dio. Y la mamá, ¡ay, bebé, eso no se hace! Si eso es con 3 años, yo siempre pienso, ¿y cómo será cuando este muchachito sea adolescente? No más. ¿Eso es aprender a sujetar nuestra casa, queridos? Le quita el celular y está prohibido porque usted se excede las horas de celulares. Y el chico hace tal pataleta que los papás, por evitarse el problema, se lo devuelven. Eso es sujetar nuestra casa. Eso es saber gobernar nuestra casa y nuestra familia. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero uno dice, Señor, ¿qué tiene que ver eso con que yo quiera ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver eso con que como yo eduque a mi hijo, con cómo quiero servir en la iglesia? Pues es que ya el Señor dijo, si tú eres irreprensible y nadie tiene nada que decir de ti, entonces yo te voy a llenar de mi espíritu y entonces tú serás un instrumento y entonces tú podrás dirigir. Qué difícil, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza y nuestro propósito es muy complejo. Cumplir con el propósito de Dios, pero por eso el Espíritu Santo está en tu vida y en la mía. Es nuestro ayo, es nuestro ayudador, es nuestro sustentador. Tú no luchas en tus propias fuerzas. Cuando realmente te entregas a Dios,
el Señor permite que tú tengas todas estas cualidades y que tu vida sea enriquecida. Que sepas cómo dirigir tu casa, que sepas cómo guiar a tus hijos y tenerles en obediencia. Vivimos tiempos en los que los papás le tienen miedo a los hijos. ¿Les tienen miedo? No corrigen porque se levantan. Mi mamá siempre nos dijo, pueden ser más grandes que un milagro, pero el puente todavía le está. Y mi papá decía, está casada mi hijita y lo que sea, pero la puedo corregir porque sigo siendo su papá. Porque sigo siendo su papá. Pero cuando nosotros cedemos la autoridad y cedemos el gobierno, pues vamos perdiendo, queridos. Yo vi a mis papás mucho tiempo de sus vidas, pero el hecho de que yo les aportara, ellos nunca permitieron que yo les faltara. Y ahí está mi esposo, que es testigo fiel, que les faltaba el respeto, ¿no? Y mi mamá se enojaba y se enojaba. Yo sabía que se ponía brava y me dolía. Ay, ya no voy a cuidar al puente. Pero el hecho de que mi mamá no me hablara a mí o estuviera brava, eso era el peor castigo para mí. Todos los días yo hablaba con mi madre, todos los días. Ya había el último tiempo ella se iba a evangelizar y para que no le robaran el celular lo dejaba en casa. Y entonces cuando le empezábamos a llamar y yo marque y no me contestaba, ay Dios, y yo a veces en la oficina tarea llegaba primero, le decía, amor, por favor, ve a donde mi mamá y mira que esté bien. Entonces me tocó varias veces ir a buscar. Pero era mi mamá y mi papá. Y nada de lo que yo hiciera por ellos ameritaba que ellos se sujetaran a mí. Yo estuve en obediencia a mis padres. Porque ella entendió que era la mamá y que Dios le daba autoridad. Si tú tienes dificultades con tus hijos, empieza a orar para que Dios te dé autoridad. No autoritarismo, eso es otra cosa. ¿Sí? Soy su papá y lo puedo hacer. No. Por eso tú debes ser sensato. La sensatez te lleva a dirigir a tu casa con sabiduría y no pedir más de lo que se debe, pero tampoco dar más de lo que se debe. Entonces serás lleno del Espíritu y nadie tendrá nada malo que decir de ti. Cuando eres idóneo, no debes ser un nuevo creyente para que no se enorgullezca y caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo. Debes ser una persona que se encarga de madurar espiritualmente. He echado al menos algunos cuantos los jueves. ¿Qué pasó? Ahí el pastor Orlando Amor les ha mandado saludos a unos cuantos. Porque hacen falta una capacitación. No nos desertamos, queridos. Hacemos la tarea y es necesario hacerla. La palabra nos insta a capacitarnos como creyentes. Que no puedo, mire, hoy hay 1000 maneras de aprender de la palabra, pero 1000 maneras. Entonces, en vez de estar con el TikTok, ¿no es así? Y el televisor prendido y dele con el dedo al celular. Y uno los ve en el Transmilenio. Yo trato de observar a las personas mucho. Y es con el dedo ahí. Digo, ¿qué alcanzan a ver? No tengo ni idea. Pase, y si es Facebook, así es con todo, queridos. Ese tiempo, ocúpalo en una buena prédica. Ese tiempo, ocúpalo en repasar el sermón que está en la red. Y repasa lo que Dios te habló el domingo. Ahí están los reels que sube de Anita y Jonathan, bueno, todo el equipo. Ahí los tienes, aliméntate, alimenta tu vida, alimenta tu corazón. Esa es la manera de crecer, de no ser un nuevo creyente, sino una persona fundamentada en Dios y en su verdad. Dice, de esta manera evitarás críticas y no caerás en las trampas del diablo que él trata de poner. No ignores a Satanás y sus
acechanzas. Él no está de acuerdo con que la gente se le escape y vaya así. ¿Sabes? Satanás no puede hacer nada contra Dios. Es un enemigo derrotado. ¿Qué puede hacer? Causar dolor al corazón de Dios, hiriendo con el pecado a sus hijos. A los hijos de Dios. Él no se ocupa de los suyos. Él se ocupa de los hijos de Dios. Porque cuando los hace caer, porque cuando los hace pecar, porque cuando los aparta del propósito, entonces el corazón de Dios se dobla. Evite, hermano, traerle dolor al corazón de Dios con su vida y sus acciones. Hoy queremos seguir trabajando en función de ser llenos del Espíritu. La semana pasada vimos qué no hacer, hoy el Señor nos dice, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Iglesia, cierra tus ojos. Y en la verdad sincera de tu corazón y de tu alma, piensa si eres sensato. Piensa si eres respetable a los ojos de muchos. Si eres fiel. Si tienes dominio propio. Si eres una persona generosa, dispuesta a cuidar del necesitado. Piensa si realmente te animas a compartirle a otro de lo que Dios ha hecho en ti. Enseñar de la libertad con la que Dios te ha hecho libre y de la manera en que Dios ha obrado milagros en tu vida. Piensa si tu casa está en orden, si la autoridad y el principio de autoridad están bien establecidos en tu casa. Piensa si eres esos padres que te paras en la raya para decir eso es pecado y en mi casa no entra y no funciona. Piensa si no haces alianzas con el mundo, con el pecado, y en tu casa se oyen cosas que no se deben oír y se ven cosas que no se deben ver. El Señor nos está llamando, queridos, a la santidad, a ser realmente diferentes. Señor, esta mañana tu iglesia se presenta delante de ti y pedimos de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Señor, hay tanto en lo que queremos que trabajes en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, Señor, tiene esas áreas frágiles, esas áreas oscuras, Señor, donde necesitamos ser transformados por el poder de tu Espíritu. Señor, provoca en nosotros el querer como el hacer. Haznos una iglesia anhelante, Señor, de predicar tu evangelio. Haznos una iglesia anhelante, Señor, de traer a otros a tus caminos, de librar almas, Señor, de la condenación eterna. Señor, úsanos para salvar vidas. Úsanos, Señor, para compartir de manera diligente el mensaje de salvación. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, Espíritu de Dios. Y trae a nuestra vida, vida renovada, Señor. Padre, te adoramos en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que el enemigo no pueda robar la palabra. Señor, blindamos tu mensaje en nuestro corazón. Y te pedimos que él se convierta, Señor, en una espada de doble filo que traspase nuestro ser y no nos deje tranquilos, Señor, hasta que tomemos correctivo y hasta que nuestra vida sea cambiada y transformada para ser como el varón perfecto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Muévete a misericordia y transfórmanos. Muévete a misericordia, Señor, y sánanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y aceptamos tu exhortación y aceptamos tu palabra de vida y te pedimos enséñanos a vivirla y a caminar conforme a ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu milagro.
Gracias por esta palabra que sana, que restaura, que nos vuelve al principio que tú, Señor, quieres implantar. Gracias, Señor. Amén. Bien.